Estábamos compartiendo e iniciando, ¿no?, a partir del Salmo 23, cuando en las Escrituras se habla de que se va a confortar el alma. Y estuvimos viendo un poco así lo del Nefesh, lo del Ruach, la Neshama. Hay otro, ¿no es cierto? Pero lo fundamental es esto, por lo menos para iniciar. Y comenzamos a ver distintas partes bíblicas donde aparece la expresión Nefesh, ¿no es cierto?, la expresión alma. Algunas nos competen más por el estudio que nosotros podamos hacer de la Biblia, en este caso de lo que estamos hablando, y otras donde está la palabra Nefesh, por ahí no nos interesan tanto para el estudio que nosotros hacemos a partir del Salmo 23, cuando dice confortará mi alma. ¿Se acuerda? Revivir el alma, restaurar el alma o volver el alma a lo que corresponde. Y a partir de saber que el alma tiene que ser revitalizada, revivida, fortalecida, surgía la pregunta, y por lo menos a mí surgió, y a ustedes me imagino que también surge la pregunta de saber que el alma, ¿no es cierto?, aquello que nos da vida, ¿sí?, que está siendo el motor de nuestras vidas, pasa ciertas circunstancias, ¿no es cierto?, que podemos ver en la Escritura. Entonces vimos que el alma puede estar ansiosa, el alma puede estar angustiada, el alma puede estar decaída, el alma puede estar turbada, y entonces nos damos cuenta de que hay distintas facetas en la vida de la persona donde el alma siente distintas se siente de distintas formas, ¿no es cierto? Y entonces vemos la forma de cómo se ve en la Escritura, la forma en cómo ese alma angustiada, ese alma dolida, ese alma debilitada, ese alma turbada, como el salmista o los distintos pasajes que nos muestran eso, nos van mostrando cómo se salió de esa angustia, cómo se salió de esa ansiedad, cómo se salió de esa aflicción, cómo se salió de esa turbación del alma, como en algunos casos hemos visto. Y el otro día yo les comentaba, por lo menos rápido, ¿no es cierto?, no tan rápido, pero un poco rápido, porque no vimos el Salmo 19, sino en parte, donde en el Salmo 19, verso 7 dice: la ley de Adonai, la Torá de Adonai, es perfecta. ¿Se acuerda? Es perfecta, completa, incuestionable, sin ningún tipo de defecto, como se traduce la palabra tamim, que dice: la ley de Adonai es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Quiere decir que la ley, la Torá, porque ahí es Torá, la Torá de Adonai, lo que es todo la enseñanza, no lo tome como ley de legislación, ¿no? Aunque podríamos tomarlo y sería correcto también, sino lo que es la Torá, lo que sería toda la instrucción, la enseñanza, el consejo a través de la palabra de Dios, que ese es el sentido también de la palabra Torá, es perfecto, que restaura el alma. Lo que restaura el alma es la palabra del Señor. Entonces, desde aquí vimos el Salmo 19, que el alma tiene que ser restaurada. Así como el alma estaba angustiada en un momento, el alma estaba afligida, el alma estaba dolida, el alma estaba acongojada, turbada, y varias que vimos, ¿sí?, ese alma tiene que ser restaurada. Ahora, el alma está restaurada con un propósito, porque se restaura el alma. Entonces uno ya tiene el alma restaurada, pero el alma restaurada no es el objetivo final, aunque es un objetivo, pero en definitiva restaurar el alma no es el punto final del camino, sino es un punto, ¿no es cierto?, de final en un caso y el inicio de otro. El alma es restaurada para proceder, ¿no es cierto? Hay una cosa para proceder a otra. Entonces yo les voy a ir mostrando de a poco, ¿no es cierto?, lo que podemos ver aquí. En el Salmo 42, que lo vimos en otro caso, ¿no es cierto?, aquí, en el Salmo 42, ¿usted se acuerda? El Salmo 42 es muy recurrido. El Salmo 42 y el 43, según los rabinos, o la gran mayoría de los rabinos antiguos, consideraban que era un solo salmo. De hecho, que tiene toda la estructura de un solo salmo, que después, por alguna de las razones, se dividió en el 42 y en el 43. Casi con seguridad, muchos rabinos antiguos, no me acuerdo si está en el Talmud o los Midrashim, eso no me lo acuerdo, pero tiene la misma estructura y es una continuación dividido en dos salmos.
Nosotros lo vimos cuando dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Entonces habíamos visto que el alma podía estar abatida y el alma podía estar turbada. Este salmo lo utilizamos en aquella ocasión cuando vimos cómo se podía sentir el alma. Y el alma abatida, o el alma turbada, después tiene que ser restaurada, como dice el Salmo 19, correcto, y ahí está restaurada. Pero aún en el Salmo 42 dice algo más, que es lo que yo quiero compartir, ¿sí? El salmista, recuérdense que así como vemos el Salmo, se habla de una persona que es una persona religiosa, un servidor del templo de Jerusalén, que por algunas circunstancias de la vida, ante una invasión extranjera, es llevado cautivo y está yendo hacia el norte, ¿no es cierto?, lo que sería al lado de Siria, ¿no? Y habla del Líbano, ¿no es cierto? Por eso se encontraba allá en el Líbano mirando hacia el templo de Jerusalén. Y entonces él hablaba de cómo tenía el sed del dolor, sed del Dios vivo, ¿no es cierto? Y decía que todo su camino recorrido saliendo de Jerusalén era como si fueran lágrimas de día y de noche, y que su alimento saliendo de Jerusalén exiliado era el pan de todo el día de él, era lágrimas por alejarse de la presencia de Dios en el templo. Y entonces empieza a hacer una reflexión, una meditación en su propia vida, ¿no? Y entonces se hablaba a sí mismo. A veces cuando decimos así, decimos que la persona puede estar como loca, pero usted lo va a encontrar mucho en la Escritura, en los Salmos y en otros pasajes, no solamente en los Salmos, donde la persona se habla a sí mismo, ¿no? Es como que se habla y le dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Eso ya lo vimos, así que en este momento no nos interesa, pero fíjese lo que dice. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Verso 5. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. El verso 11. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Se espera en Dios, porque aún de alabarle. Y en el 43.5 termina igual, ¿no? ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Digamos que el Salmo 19 a mí me dice, la Torá del Señor es perfecta que restaura el alma. El alma está restaurada. Ahora, el alma está restaurada, y tomo este caso porque está juntito. Hace varias semanas cuando hablábamos de cómo se puede sentir el alma, tomamos ¿por qué te abates, alma mía? El alma abatida, ¿no es cierto? ¿Y por qué te turbas? El alma abatida y el alma turbada, ¿sí? Y entonces ahí vimos que el alma abatida y turbada, vimos varios aspectos del alma en otros pasajes. Pero luego el 19.7 dice porque la Torá del Señor es perfecta que restaura el alma. Quiere decir que tanto el alma abatida y turbada como las otras almas que estaban pasando dificultades tienen que ser restauradas. Aquí me dice que el alma restaurada está preparada, ¿no es cierto?, para esperar en el Señor. Una de las cosas, por eso dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera, no cualquiera está preparado para esperar. Yo le voy a mostrar varios casos. Porque pongamos un caso, yo no sé si me lo anoté aquí, si no lo tenés que decir de memoria. De memoria. En el Salmo 37, no lo anoté, pero es una viene al cuento, ¿no? Dice 37:7. Guarda silencio ante Adonai y espera en él. Hay que esperar en él. Pero escuche por qué. No te alteres con motivo del que prospera en el camino, por el hombre que hace maldades. Ahora vuelvo a esto. ¿Vio lo que está diciendo? Dice, no te alteres en el camino por el hombre que hace maldades. Dice, espera en el Señor. Imagínese. Hay otro pasaje donde dice, no tengas envidia, ¿no es cierto?, de la persona que prospera en el mundo, ¿no? Y entonces fíjese qué terrible es esperar. No es tan fácil esperar, uno tiene que estar restaurado para saber esperar. Al profeta Habacuc lo podemos ver la próxima cuando hablemos de lo que es esperar en el Señor. Tal vez, porque me viene ahora a la mente, pero el profeta Habacuc estaba pasando situaciones terribles, ¿no es cierto? Y la nación también. Y en medio de la adversidad, ¿no es cierto?, dice, esta es la profecía, espera que se cumpla, y aunque tarde, espera. No es tan fácil eso. Porque es cuando tarda un día, una semana, 20 años. No es tan fácil esperar.
O no nos ha pasado en la vida que tenemos que esperar cosas y no se cumplen. Y cuando no se cumplen, viene una ansiedad terrible. Imagínense, fíjese esto. A usted le dice Dios, dice, usted es una persona creyente con sus problemas y también defectos y un montón de circunstancias adversas que podemos nosotros albergar como creyentes, ¿no es cierto? Pero usted ve que, por ejemplo, tal persona que usted considera que no es creyente y que de hecho se muestra como no creyente, recibe esto, aquello y lo otro y prospera, ¿sí? Y a usted el Señor está diciendo, espera en el Señor. Y el otro recibe y usted no recibe. Por eso, para esperar en el Señor hay que tener el alma muy restaurada. Porque de repente dice, como pasó tal tiempo y tal cosa y la otra persona tiene un trabajo y está bien, lo pasa bien, se le ve feliz, ¿sí? Consiguió tal cosa y tal otra, en lo espiritual, en lo sentimental, en lo económico, en su hogar, en su familia. Y usted como creyente tiene cierta adversidad, otro traspié o una frustración y de repente le dice, bueno, pero entonces usted está... No, porque aquí al salmista se lo dice muy claro. En el Salmo 37, y ahora no me acuerdo, no tengo anotado, pero no lo anoté, pero no. Sí, el 37 también dice, no te impacientes ni tengas envidia cuando prospera el otro, ¿no? Quiere decir que existe la posibilidad de que el creyente vea, ¿no es cierto?, la prosperidad o el bienestar que puede tener otro. Dice, pero ¿cómo? Esta persona que no es creyente, ¿no es cierto?, no tenemos por qué jugar de esa manera, pero supongamos que vemos una persona que no tiene por qué ser mala la persona. La persona puede ser una excelente persona, pero no se manifiesta como creyente, ni siquiera puede buscar ni siquiera de Dios desde lo que nosotros podemos apreciar, y a lo mejor es así. Pero la otra persona está recibiendo cierta prosperidad, ciertos beneficios, o usted ve que disfruta placeres, y llega un momento que usted no puede disfrutar ni gozar como esa persona, y aunque sean cosas lícitas, ¿sí? Y a usted le está diciendo, espera en el Señor, no es tan fácil. ¿Me entiende? Porque tiene que tener el alma, la próxima hablaremos de eso, el alma muy restaurada para saber esperar. Hay personas que de repente, no sé, porque yo he conocido personas no creyentes, ¿sí?, que de repente invierten tal cosa, 20 pesos y hacen 2.000 ilícitamente, y de repente tienen una casa y de repente en otra casa, y nosotros no tenemos nada. Entonces algunos van a decir, bueno, pero ustedes, y bueno, cada uno va a decir lo que quiere, ¿me entiendes? Pero la Escritura está diciendo, claro, no tengas envidia, ¿no es cierto? Ni te estés preocupando por eso, sino espera en el Señor. No es tan fácil. No es tan fácil. Es fácil cuando el alma está restaurada, entonces la persona espera y es dócil y espera. Y al profeta le dice, ¿vio lo que? Y aparte le aclara en Abatuar, eso sí no me acuerdo el pasaje. No interesa hoy, pero la próxima tal vez hablemos de eso de esperar. Probablemente esta o la próxima, si Dios nos da vida y salud, ¿sí? Pero dice, esta es la profecía, dice, y espérala, ¿no es cierto? Y aunque tarde, porque le dice, pues, el hombre mide tiempo, pero el tiempo de Dios es distinto. El tiempo del Señor es distinto. Y uno tiene que tener el alma restaurada para saber esperar. Y a veces no es fácil, ¿no? Hay como un dicho popular que dice que espera desespera, ¿no? Ahora me voy a decir, pero creo que era un autor español, pero es bonito el poema. Es bonito que empieza, el que espera desespera. Yo se lo voy a mostrar, ahora se me fue el nombre. Y entonces dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Tenemos que estar, voy a usar el término que no vas a hacer, tenemos que estar reprogramados o programados, pero en un sentido correcto, ¿no? Diciendo, tenemos que reprogramar nuestra alma a saber esperar en Dios. Imagina esta persona, estaba ya yendo de Jerusalén, ya estaba en el Monte Hermón, ¿no es cierto?, bien lejos, y seguramente era exiliado hacia el este, haría cientos o tal vez más de 1000 kilómetros seguro, ¿no? Y entonces sabía que el regreso era un poco difícil o tardado, ¿sí? Entonces dice, espera en Dios que aún he de alabarle, pero no solamente volviendo a Jerusalén, sino en cualquier momento. Y esta era una persona creyente, un servidor del templo, ¿no es cierto? Entonces cualquier persona puede decir, bueno, pero ¿cómo? Una persona, ¿sí?, en servidor del templo,
siervo de Dios que esté pasando estas angustias. Y la Escritura lo dice. El hecho de ser creyente, no quiere decir que si vos tenés problemas, pero el hecho de ser creyente no se excluye de que en algún momento nos pasemos alguna adversidad. Y cuando pasamos alguna adversidad tenemos que estar preparados. Y si no tenemos la recompensa aquí, porque muchas cosas no vamos a tener como recompensa aquí, la tendremos en el más allá. ¿Se acuerdan del pasaje? Hay un pasaje muy bonito de Juan que dice, ¿no es cierto? Mira, el que amas está enfermo, ¿no? ¿Se acuerda usted de Juan? Hermoso. Pero a veces, al que amas tú está enfermo. Quiere decir que el que ama al Señor también puede estar enfermo, ¿no? Y yo pero lo que dice es interesante, ese pasaje hay que leerlo y estudiarlo, ¿no? Dice, el que amas tú está enfermo. Hoy nos van a decir, no, pero si lo ama el Señor usted no puede estar enfermo. Pero dice que sí. Podemos pasar una enfermedad. Al que amas tú está enfermo. Juan 11 creo que, no me acuerdo. Entonces dice, sí, pero esta no es una enfermedad para muerte, es para la gloria de Dios. Y aunque fuera para muerte, ¿no? Eso ya lo digo yo, aunque fuera para muerte, no es para, será para la primera, pero no para la segunda. ¿Me entiendes? Por eso cuando uno sabe esperar en las cosas del Señor es maravilloso. Alguien estaba ante usted y dice, ¿qué ama? Está enfermo. Sí, pero no es para muerte, es para la gloria de Dios. Quiere decir que hay cosas que son para la gloria de Dios. Y uno las tiene que saber entender, las tiene que saber valorar, discernir con sabiduría que nos da el Señor. Todo esto comienza porque el alma dice, confortará mi alma o revivirá mi alma, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces el alma tiene que ser confortada y el alma pasa por distintas etapas, algunas hermosísimas, pero otras de frustración, de adversidad. Y esa alma tiene que ser restaurada. Y cuando el alma está siendo restaurada, comienza, ¿no es cierto?, la etapa, en primera instancia, no es lo único, hay muchas. Cuando está restaurada, empieza a saber esperar en el Señor. Aquí la palabra Yahal, una de las 5 palabras en hebreo que se utilizan para esperar, pero ahora no vamos a hablar de eso. Es una de las 5 palabras que se utilizan para saber esperar, se utiliza para confianza, esperar. En este sentido, tener confianza y saber esperar. Ok. Pero les quiero comentar algo, ¿no es cierto? Fíjese cómo uno tiene que saber esperar en la vida. Yo me anoté 4 o 5 cositas aquí que son bien interesantes, ¿no? Si uno no supiese saber esperar, ¿no? ¿Quién hubiera pensado que cuando Jonás, está en el capítulo 3, Jonás estaba en el mar, ¿sí?, que él iba a predicar en Nínive? Porque en definitiva lo vemos a Jonás escapándose, y lo vemos escondiéndose, y lo vemos durmiendo, y lo vemos de alguna manera evadiendo y negando ciertas cosas, ¿sí? Y entonces cuando uno ve el camino de un siervo de Dios que se está escapando, que una vez hablamos quizás con ciertos detalles de este pasaje de Jonás, ¿no es cierto? Fueron 3 o 4 o 5 miércoles, me acuerdo, si mal no recuerdo. Y Jonás estaba pasando esta situación en su vida. Entonces, si uno no sabe esperar, ¿no es cierto?, uno cuando lee la Escritura se da cuenta. Si uno no sabe esperar, ¿quién se hubiera imaginado, reitero, que Jonás, en esa circunstancia de su vida, con el tiempo iba a estar predicando en Nínive? Cualquier persona que hubiera visto a Jonás, bueno, este es un caso perdido. Jonás escapa del Señor, Jonás está desechado, Jonás es un renegado, Jonás es un rebelde, él ya incluso negaba un montón de cosas, ¿sí? ¿No es cierto? Hay cosas bien interesantes en ese pasaje, es muy interesante. Y sin embargo Jonás termina predicando en Nínive. Por ejemplo, ¿quién hubiera pensado, no me acuerdo, creo que está en Daniel 4, ¿quién hubiera pensado, ¿se acuerdan Nabucodonosor? Por haberse engreído, porque ahí se ensoberbeció, estuvo en una soberbia terrible, ¿no es cierto?, para con Dios, ¿no es cierto? Y Daniel le dice, perfecto, dice, a partir de ahora, por un tiempo, vas a vivir como un animal, ¿no es cierto?, ¿sí?, comiendo
comiendo las hierbas en el campo, ¿no? Y se comportó como un animal. ¿Quién hubiese pensado? Uno no sabe esperar, incluso las misericordias de Dios. ¿Quién hubiera pensado que Nabucodonosor, en esa condición de animal, iba a volver a reinar en Babilonia? Porque después volvió a reinar. A veces parece que alguien se está escapando, ¿sí? O que en nuestras vidas, o hay por periodos. Mire, así para hacerlo más cerca a nosotros, así como estuvo Jonás, también nosotros, aún en la etapa de creyente, muchas veces hemos actuado como Jonás, que nos escapamos, evadimos, ocultamos, huimos, ni aparecemos ni con los hermanos ni para con Dios, ¿sí? Pero incluso Dios sabe esperar mejor que nosotros, ¿sí? Y entonces lo trajo y lo volvió a Jonás, y Jonás estaba predicando. ¿Quién hubiera sabido? No sé, si hubiera imaginado, ¿no es cierto? Si uno no sabe esperar. Si uno, por ejemplo, si nosotros pudiésemos considerarnos como Dios, a Jonás lo hubiéramos desechado, ¿no es cierto?, de una congregación, ¿no? Y Dios no lo desechó. A Nabucodonosor directamente, con las cosas que hizo Nabucodonosor, y directamente mucho antes del capítulo o algunos versos antes, lo tenía que haber destruido a Nabucodonosor. ¿Sí? Lo hizo pasar por la humillación total y el hombre volvió a reinar. Fíjese, por ejemplo, ¿quién se hubiese pensado que una vez José vendido a Egipto, ¿sí? Si mire cómo hay que saber esperar, ¿no? José vendido a Egipto, ¿quién se hubiera imaginado que después de muchos años sus hermanos lo iban a buscar como siervos a él? No como siervos de José, sino ellos como siervos de José. Si no se hubiese sabido esperar. Y José supo esperar. Fíjese, por ejemplo, ¿quién hubiera pensado? Creo que está Job capítulo 2, porque tengo anotado Jonás, Nabucodonosor, José y Job. ¿Quién hubiera imaginado que Job, ¿no es cierto?, cuando en el capítulo 2, creo que es verso 8, se estaba rascando, ¿sí?, sus llagas y su gusano con un pedazo de arcilla, y sentado sobre ceniza? ¿Quién se hubiera imaginado, si no se sabe esperar, que Job iba a recibir, ¿no es cierto?, el doble de lo que va a tener nueva familia, nuevos hijos y la reputación renovada y bienes, ¿sí? Y alguno dice, de repente alguno quiere tener hasta los bienes que tuvo Job, ¿no es cierto?, pero para tener los bienes de Job tuvo que pasar aquello. ¿Sí? Mire, hermano, vienen algunas ideas a memoria, pues la historia no les cuento, bueno, a veces. Pero fíjese una cosa, ¿usted vio el arco iris? El arco iris, ¿no es cierto?, es el reflejo del sol, pero sobre las gotas de la nube de agua. ¿De acuerdo? Sobre las gotitas que están en la nube. Y a veces nosotros queremos tener, ¿no es cierto?, el color del arco iris, pero no queremos pasar ni una gotita de la nube. ¿Me está siguiendo? Uno dice que hermoso arcoíris, pero es el reflejo, ¿no es cierto?, de una forma física que yo desconozco, a través del prisma, etc. Pero el rayo del sol sobre la nube, ¿no es cierto?, las gotitas de agua, y ahí se abren y aparecen todos los colores, ¿sí? Pero esa nube va a ser la que va a traer un chubasco, ¿sí?, o una lluvia fuerte. Entonces nosotros queremos el arco iris, ¿no es cierto?, y la bendición de esos colores, pero no queremos pasar por la nube. ¿Sí? Ese es el tema. ¿Me están siguiendo? Por eso a veces uno tiene que entender. Dice, la Torá restaura el alma. Claro que la Torá restaura el alma, pero cuando la Torá restaura el alma, tomete como principio, ¿no?, el principio del tema, que dice, espera en Dios, aún el alabarle. No tengas envidia, espera de los demás, espera en Dios. Y bueno, Señor, pero yo soy tu hijo y tú prometiste, y pasa un día, un mes, un año, años, el otro, que a lo mejor ni siquiera es creyente, ¿no?, está recibiendo y se siente feliz y consiguió un montón de cosas. Dice, pero tú no tengas envidia, espera en el Señor. No es tan fácil. Es fácil cuando se tiene el alma restaurada. Y Habacuc se lo dijo. Mire, ¿sabe por qué le dijo a Habacuc? Aunque la profecía tarde, porque en la escritura aparecen muchos pasajes de esto. ¿Se acuerda que Moisés prometió algo? ¿Sí? Y pues Moisés prometió. Y entonces, cuando el pueblo sale de Egipto, se encuentra con vicisitudes y adversidades, ¿sí? Pero
Entonces la gente pensó y dice, pero Moisés prometió otra cosa. No, Moisés prometió algo y correcto, ¿no es cierto? Pero en el interín de cumplirse esa promesa, lo que dice Moisés, se pasaban adversidades. ¿Sí? Entonces el pueblo tenía que esperar, pero no sabe esperar porque enseguida construye el becerro de oro. Hay que saber esperar. Claro que la bendición del Señor iba a venir, ¿de acuerdo? Pero hay que saber esperar. A los profetas también le decía, hay pasajes donde dice, hay uno que dice específicamente así, dice, cuando hablaba Ezequiel, y Ezequiel sí, dice, Jeremías no recordaba, dice, este profeta habla para largo. No es que hablaba mucho, sino que lo que decía lo veían hacia el futuro, y entonces el pueblo dice, bueno, a Isaías también se dice, Dios no hace ni mal ni bien, porque va pasando el tiempo, ¿sí? Y parece que la profecía no cae en ese momento, y entonces, bueno, y entonces le dice, este habla para muy lejos, pero algún día se va a cumplir, tanto en lo bueno como también en los castigos que puedan venir, esperemos que no. Pero entonces dice, pues espera en el Señor. ¿Se acuerda? Con Pedro pasó lo mismo en el Nuevo Testamento. Y hay muchas personas que dicen algo. Y entonces dice, miren, para el Señor un día es como 1000 años como un día. ¿O lo dice así? Uno tiene que saber esperar. Por eso que a veces no es fácil. Ahora, usted me dice, y usted, para mí también es difícil saber esperar. No es que sea fácil, nadie dice que esto es fácil. Acá no dice que es fácil, acá dice espera, no dice ni es fácil ni es difícil. Tú tienes que esperar. Entonces, y le voy a mostrar algo para que... Acá dice espera en el Señor. ¿Por qué digo que es cuando el alma tiene que ser restaurada, que uno tiene que esperar? Le voy a leer 2 cositas nada más de este salmo, pero por ejemplo, fíjese, en el verso 9 del capítulo... ¿Me están siguiendo hasta aquí? Usted va a decir, bueno, pero hay cosas que son muy malas, me dice Elías. Pero correcto, claro que son malas. Pero mira que me maravilla, son malas que uno pasa. Lo que me maravilla es cómo estos hombres escribían, ¿no es cierto?, algo que era de su vida y no tenían miedo en desnudar su alma y en demostrar las adversidades terribles que pasa una persona. Siendo creyente. Yo sé que muchos van a decir, bueno, hoy estamos en otra dispensación, en otra etapa, y usted hoy como creyente, lavado por la sangre del Mesías, usted no va a tener que pasar, ¿no? Yo no diría eso. ¿No es cierto? Y Yeshua dijo así, no siempre va a ser así, no permanentemente, pero él dice, si a mí me hicieron tales cosas, ustedes van a pasar otras porque el siervo no es mayor que su Señor. El Señor muestra lo que es la negación. En su momento, creo que lo comentamos el miércoles esto, en su momento viene una persona y le dice, Señor, te voy a seguir a donde quieras, por donde tú vayas. Y él le dice, mira, yo no tengo nada que ofrecerte. ¿Se acuerda? Dice, las zorras tienen guarida, pero yo no. Y yo no tengo ni donde recostar mi cabeza. Si usted lo entiende como lo vimos el miércoles también, ¿sabe lo que le está diciendo? Dice, yo no tengo que ofrecerte riquezas. Aquí si bien esto es una vida de sacrificio. Y le dijo, voy a seguirte a donde quiera. Yo no tengo para ofrecerte riquezas. ¿Está siguiendo? Entonces, uno ve lo que está diciendo el Señor. El Señor, como hoy los líderes nos dicen, le vamos a dar esto, síganme que no los voy a defraudar. Si ustedes me votan a mí, le voy a dar una casa gratis, el carro, esto, aquello, el otro, le voy a bajar los impuestos, le van a ir las despensas, esto, aquello, el otro. El líder es así, le puedo dar la cuarta parte. ¿Sí? El líder, cuando usted va a votar en cualquier país, hasta en Estados Unidos, en Rusia, en donde fuese, en donde quiera tenga que ir a votar, ¿sí? Nadie le va a decir, mire, los que me voten a mí les propongo una vida de sacrificio. Ese tipo saca 0 votos. Pero lógico, ¿o no? Usted va a votar a un tipo que le dice, mire, ahora le voy a tener que bajar los sueldos, usted ahora va a trabajar más horas, va a cobrar menos, mire, ahora el pan que valía 10 pesos así, ahora va a valer 10 pesos, pero va a ser la mitad. ¿Y quién lo va a votar al tipo ese? Nadie. Pero cuando usted ve lo que es el verdadero líder como Yeshua, no ofrecía falsas expectativas. Él no ofrecía falsas expectativas. Él decía, si a mí me hicieron tales cosas, a usted le van a hacer igual o peor.
Ese es un líder, desde un punto de vista sería el antilíder, ¿no? Fíjese, porque otros dirán, no, venga, que va a ser algo maravilloso. ¿Qué sé yo? Si fuera por ejemplo, hoy pasa en el liderazgo espiritual, en muchas partes del mundo, por miles, y ha pasado siempre. ¿Sabe lo que podría haber dicho? O lo que diríamos nosotros, vamos, por los espirituales, miren, sigan menos, ¿cierto?, como líderes, porque ahora nos van a invitar a todos lados, vamos a viajar en primera clase en avión, vamos a estar en los mejores hoteles, nos van a hacer reportajes, nos van a dar tantas ofrendas que vamos a llenar. ¿O no? Hoy se diría eso, ¿no es cierto? Y en otros tiempos también pasaron. Si uno quiere alentar a la gente, no se preocupe, porque usted sabe que si usted entra en el ministerio, usted va a saber el dinero que va a tener. ¿En serio? No estoy diciendo nada que usted no sepa. Usted sabe que... Y Yeshua, cuando alguien le va a seguir, dice, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Le dice, qué bárbaro. Qué bárbaro. Y a veces los predicadores de hoy, ¿no es cierto?, tienen un estatus, ¿cómo se dice? Un caché, por la cantidad de tickets de avión de primera clase que tengan viajando por todo el mundo. Y a veces se le dice, sí, porque está el predicador de millones, y es el mejor predicador de la iglesia más grande, y estos son de las organizaciones de hombres de negocio. Yo no quiero hombre de negocio, yo quiero creyente. Yo no quiero ser de hombre de negocio, ni quiero ser de los atletas de... No. ¿Es creyente o no es creyente? No importa si es hombre de negocio, atleta, esto, aquello, lo otro. Pero entramos a dividir todo, ¿no es cierto?, con nombres y grupos, tanto de mujeres como de hombres, a lo largo de las distintas instituciones en el mundo. Y entonces, vemos todo eso, en vez de preocuparnos de analizar la Biblia. De repente usted va, hace un concierto de música, ¿no es cierto?, de esto, y llena los estadios, invita a la gente a un estudio bíblico, van 8. ¿Por qué hay tanta avidez de ciertas cosas y no hay avidez de lo otro? ¿Sí? Y entonces, a veces uno se fija en todo eso. Y entonces uno lee la Biblia, ¿sí?, y escucha, a Moisés le dijeron, sí, pero tú no dijiste esto, aquello, no, te estamos pasando adversidades. El profeta predica y dice, predica para largo. Pedro predica y cuando ya le decían, no se cumple tu palabra, bueno, así se va a cumplir. Para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. ¿Lo cree o no lo cree? Pero es así. Y entonces aquí, en este crecimiento del hombre, dice, espera en Dios que aún he de alabarle. Pero fíjese, le voy a mostrar algo que a mí me maravilla. En el verso 9 dice así, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Usted va a decir, ¿pero por qué habla así? Porque es un alma angustiada, es un alma turbada, es un siervo de Dios que está padeciendo. Incluso Yeshua en un momento determinado dice que tenía agonía de muerte por el desprendimiento que iba a tener del Dios eterno. Agonía de muerte, y en esa agonía de muerte había un dolor tan grande que transpiraba gotas de sangre. Sí que el siervo de Dios y el Hijo de Dios pasa cosas, pero está fortalecido. Entonces dice, pero mira lo que dice aquí. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Mire, qué terrible. Yo le voy a mostrar, me está siguiendo, el alma restaurada, esta es la preparada, ¿sí?, para comenzar un paso de saber esperar en el Señor. Ahora, eso es un proceso. Usted de un día para otro no dice, bueno, yo espero en todo y pase lo que pase. No, porque usted es creyente, yo creyente, y todos los creyentes del mundo, a pesar de ser creyentes, esperamos en el Señor, pero en ese interín pasamos ansiedades, zozobras, angustia. Pero es lo que pasa el salmista, pero esta gente sale adelante. Yo le voy a mostrar una cosa para que usted vea. Mire. Aquí, déjeme ver. Dice, este hombre le dice, Señor, estoy como quien hiere mis huesos, me siento como quien hiere mis huesos y mis enemigos me afrentan. Bien. Uno dice, alguien que le hiere los huesos, ¿no?, y no se siente mal. ¿A usted no se sintió alguna vez mal? Incluso, pero no digo físicamente,
Yo creo que a veces uno tiene alguna enfermedad como una gran... De hecho, cuando nosotros tuvimos neumonía con Rosa, sentíamos como un dolor en los huesos. Es una cosa que de repente pasaba, ¿no? Fue un momento, me hicieron una sintomatología. ¿A usted no le pasó alguna vez en su vida? Porque por eso damos testimonio, ¿no? Damos testimonio. ¿Alguna vez le pasó en su vida que uno se sintió tan angustiado que hasta le dolían los huesos? No sé, hay como una angustia que siente, parece que le duelen los músculos, los huesos, ¿no es cierto? Hay angustia. No siempre va a pasarle a todo el mundo y tampoco nos va a pasar todos los días de nuestra vida, pero hay momentos que las personas pasan y uno tiene que estar preparado para saber, dice, bueno, este es el fin o tengo formas, ¿no es cierto?, bíblicas de salir. Y este hombre salió porque dice, tengo esto, no puedo analizar todas las palabras y las situaciones aquí, pero tengo una que me parece extraordinaria. 1, 2, 3, pero voy a ver una sola. Dice, como quien hiere mis huesos. Esta, esta palabra, la palabra herir, aparece 2 veces nada más en la Biblia. Aparece aquí y aparece en Ezequiel, pero déjemelo confirmar, ¿sí? Si no debe recurrir a Rosa, pero si no, a ver qué me dice. En Ezequiel... Un segundo. Ezequiel 21. En Ezequiel 21, 22. Es en serio, Ezequiel, acá Ezequiel 21, 22. ¿Sí? Es esta palabra. Palabra recta. Aparece 2 veces en la Biblia. Recta. Ok. Bueno, déjeme buscarle dónde estaba, en el Salmo 42, ¿no? Bueno, voy a buscarlo, ¿no? En el Salmo 42. ¿Saben? Mire, yo cuando he buscado en la Biblia los temas, los pasajes, en realidad lo busco para mí. Los busco porque como que me veo reflejado en las circunstancias, todo, y uno lo siente. La palabra que usted dice así mismo, pero después le voy a leer lo que pasa aquí. Dice, la adivinación, este es un pasaje difícil, pero se lo voy a tratar de explicar, ¿sí? Seguramente usted lo sabe, el que lo sabe, en buena hora. La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar vallados y edificar torres de sitio. La palabra que usted tiene hiere en el Salmo 42, que tiene hiere, ¿sí? La palabra que usted tiene hiere es la palabra que en el verso 22 de aquí es la palabra matanza. ¿De acuerdo? Quiere decir, esta palabra matanza habla de una destrucción que va a venir a través de una matanza, ¿sí? Cuando acá dice hiere mis huesos, es que la persona estaba sintiendo, ¿no es cierto?, que ya comenzaba la destrucción de su vida por la opresión del enemigo. Esa es la idea. Porque uno dice, hiere mis huesos, siente dolor, angustia. Pero el Salmo 42 es de una profundidad tremenda. Entonces esta persona que está siendo llevada al exilio, que se ve alejada y desprendida del Dios mismo que se manifiesta en Jerusalén, piensa que ya no va a poder llevar ni gozarse, porque lo dice el Salmo, con otro, ¿no es cierto?, en la presencia de Dios. ¿No es cierto? Siente que su alma se turba, siente que hay abismos que lo hostigan de día y de noche, que el pan de su vida eran las lágrimas en todo momento, ¿sí? Entonces dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, ¿de acuerdo? Esa palabra que es herida ahí es la palabra matanza que está aquí.
mostrar algo para que vean y voy a seguir en el tiempo que tenemos con lo otro. Este es un pasaje extraordinario, ¿no? Pero se lo voy a leer. Desde el capítulo 21 de Ezequiel, que es maravilloso. Esto es maravilloso, ¿no? En el verso 3 dice así: dirás a la tierra de Israel, así ha dicho Adonai, he aquí que estoy yo contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y cortaré de ti al justo y al impío. Verso 6. Y tú, hijo del hombre, dice Ezequiel, gime con quebrantamiento de tus lomos, y con amargura, gime delante de los ojos de ellos, y cuando te dijeren, ¿por qué gimes tú? Dirás, por una noticia que cuando liegue hará que desfallezca todo corazón, y toda mano se debilitará, y se angustiará todo espíritu, y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y se hará, dice Adonai el Señor. Vino a mí palabra de Adonai diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Adonai el Señor, di, la espada está afilada y también pulida, para degollar víctimas está afilada, pulida está para relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? Al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera, y la dio a pulidor para tener la mano, la espada está afilada y está pulida para entregarla en mano del matador. Clama y lamenta, hijo de hombre, porque esta será sobre mi pueblo, será ella sobre todos los príncipes de Israel. Yo lo que dice, hay una situación de Israel tan caótica que Dios se ve en la necesidad de un juicio, ¿sí? Y entonces dice, la espada está afilada, y entonces dice, empieza a gemir, y cuando te pregunten, gime, dice, y dile que estás gimiendo, porque hay un juicio que se avecina. Dice, caerán sobre ellos a espada juntamente con mi pueblo, y hiere pues tu muslo, porque está probado. ¿Y qué si la espada desprecia aún el cetro? Él no será más, dice Adonai el Señor. Tú pues, hijo de hombre, profetiza, y bate una mano contra otra, y duplíquese y triplíquese el furor de la espada homicida. Esta es la espada de la gran matanza que los traspasará, para que el corazón desmaye y los estragos se multipliquen. En todas las puertas de ellos he puesto espanto de espada. Dispuesta está para relumbre y preparada para degollar. Corta a la derecha y hiere a la izquierda. Es como que alguien viene sobre el pueblo blandiendo la espada así. Y es por eso dice la matanza, para que vea cómo se sentía el otro hombre, que es la misma palabra, cómo se sentía la persona. Dice, y yo también, corta a la derecha y hiere a la izquierda a donde quiera que te vuelvas. Y yo también batiré mi mano contra mi mano y haré reposar mi ira. Yo, Adonai, he hablado. Hasta aquí lo que le dice Ezequiel. Pero mire lo que dice. Vino a mí palabra de Adonai diciendo, tú, hijo de hombre, traza dos caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia. El rey de Babilonia viene y le dice, va a atacar Israel y va a atacar también al este de Israel. Entonces le dice, tú ponte en el camino del rey de Babilonia y ponle dos caminos. ¿De acuerdo? Escuchen. Es bien interesante. Tú, hijo de hombre, traza dos caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia. De una misma tierra salgan ambos. Y pon una señal al comienzo de cada camino que indique la ciudad a donde va. Es decir, pon una flecha que diga Jerusalén y la otra hacia Amón. Bien, entonces, el camino señalará por donde venga la espada a Rabá de los hijos de Amón, así, para el este, y a Judá contra Jerusalén, la ciudad fortificada. Es decir, tú pon dos flechas, una que indique al lado de Amón, ¿no es cierto?, hacia el este, y la otra que vaya hacia Jerusalén, y ponla para que se detenga el rey de Babilonia. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación. Es decir, llega a una encrucijada donde está Jerusalén o Amón, y en ese momento hace una adivinación para ver para dónde va. Entonces, bien. Hay más, pero para hacer la cuenta. Bien. Ha sacudido las saetas, ¿no es cierto? Bien.
Consulta a sus ídolos, miró el hígado, mira el interior. ¿Por qué? Porque los paganos hacían lo que hoy sería una autopsia, ¿no? Mataban un animal y de acuerdo a cómo estaban las vísceras, ¿sí? Eso los romanos lo llamaban el inaugurare. De ahí viene, ¿se acuerdan que les comenté? Ahí viene la palabra inaugurar, ¿no es cierto? Vio cuando se inaugura un negocio, que todos ponen flores, todo eso hacían los romanos. Los romanos hacían inaugurare, pero no para eso. El inaugurar era partir un animal, sacar las vísceras, ¿no es cierto? Y en función de cómo estaban las vísceras, después se hacía una festividad, se tiraban flores, etcétera, ¿no es cierto? Entonces se decía, bueno, las cosechas van a ser buenas, podemos ir a la guerra, el enemigo no nos va a vencer. Eso se lo hacían los sacerdotes romanos. De ese es el inaugurar, que lo toman también de otras latitudes. ¿Me está siguiendo? Bien, eso es lo que acá está hablando de mirar el hígado. Dice, la adivinación señaló a su mano derecha, ¿no es cierto? Es decir, que se iba contra Jerusalén, sobre Jerusalén, para dar la orden de ataque, para dar comienzo al Rexas, a la matanza. ¿Sí? Para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar baleados, edificar torres de sitio. Mas para ellos esto será como adivinación mentirosa, ya que les ha hecho solemnes juramentos, pero él trae a la memoria la maldad de ellos para apresarlos y el tema así. Fíjese, no puedo hablar del tema pero ve lo que dice aquí, que la adivinación, ¿no es cierto?, le salió hacia el camino de Jerusalén desde el punto de vista babilónico para traer la matanza. Esa palabra matanza, que es la palabra destrucción, que supuestamente se venía contra Jerusalén, es esta palabra, pero es la palabra que aparece en el Salmo 42, cuando la persona dice que le están hiriendo, la opresión del enemigo le están hiriendo su hueso. Imagínese cómo se sentía ese hombre, porque esta expresión, ¿se acuerdan lo que es la espada? Que la espada dice, mira, la espada del rey de Babilonia viene haciendo así, cortando al que aparezca en el camino. A derecha y izquierda, a derecha y izquierda. Y entonces este se para en una encrucijada, dice, me voy a la derecha o me voy a la izquierda, hacia Amón, porque viene del norte, ¿no? ¿De acuerdo? Y la derecha estaba hacia el lado de Jerusalén, ¿sí? Pero la palabra que se utiliza, que es esta palabra reza, que en el Salmo 42 es la palabra herida, es una palabra terriblemente cruel. Sin embargo, este hombre que está en el Salmo 42, que es el que nos interesa ahora, este hombre del Salmo 42, que está pasando una situación terriblemente de angustia, que le están hiriendo los huesos. Tomé ese rengloncito solo, pero hay otros arriba y un poquito abajo. También que le hieren los huesos, está sintiendo que lo están destruyendo, que lo están oprimiendo hasta la mayor angustia, porque acá es matanza, la destrucción total. Sin embargo, esa persona que está pasando esa situación es la persona que dice, espera en el Señor. ¿Estás siguiendo? Uno puede decir, espera en el Señor. Por ejemplo, cuando a usted le va bien y a mí me va bien, a otro le va bien, es muy fácil consolar al otro. Espera en el Señor. Pero ¿sabe quién me consuela a mí? Este hombre que lo está pasando. Porque este hombre está en una angustia de muerte, de desesperación. Y es la persona que está diciendo, espera en el Señor, alma mía, aún he de alabarle. Qué tremendo. Por eso le decía que uno puede buscar el consuelo de alguna persona o alguien le puede consolar, ¿sí? Pero a veces hay que tener cuidado quién le consuela a uno. Porque si a usted, lo cual es bueno que le aconsejen también y que le consuelen, ¿sí? Pero la persona que le está yendo todo bien, ¿no es cierto?, le va a ser mucho más fácil consolar al otro. Es más, si le está yendo bien y nunca pasó adversidad, le va a ser doblemente fácil consolar al otro. Pero este hombre que está pasando una situación terriblemente angustiosa es la que me está diciendo, espera en el Señor. Qué tremendo, porque si hay una persona que le está pasando toda la bienaventuranza, no es difícil que diga, espera, si a usted le está haciendo todo bien, viene a mí y me dice, no se preocupe, Elías, usted espere en el Señor. Y bueno, ¿y usted cuánto padeció? ¿Usted cuánto sufrió? Si bien el consejo puede ser muy bueno y a lo mejor de muy buena intención y con conocimiento de la palabra, la persona a lo mejor no lo estuvo pasando. Y no quiere decir que la persona que no pasó las cosas no puede decirlo. Sí lo puede decir. Claro que lo puede decir. Y es lógico que lo diga.
porque también es el mismo creyente, es creyente como nosotros. Pero aquí le está diciendo una persona que está pasando una adversidad al borde de la destrucción y de la muerte y de la ruina. Esa persona le está diciendo, me está siguiendo, ¿no? Está diciendo, espera en el Señor. Por eso dice, la Torá de Adonai es perfecta que restaura el alma. Cuando la Torá del Señor, como es perfecta, restaura el alma, este hombre sí tenía, ¿no es cierto?, ese poder de Dios y el poder de la palabra, que estaba angustiado por lo que estaba pasando, es otra cosa. Bueno, en realidad, al hombre lo transportaban de Jerusalén exiliado, y el hombre estaba angustiado, ¿no?, afligido en su alma, y acá lo dice, hay otras palabras, con desesperación, angustia, turbación, está herido como de algo que viene a la matanza, ¿sí? Porque lo están alejando del templo de su Dios. Nosotros no vamos al templo y no nos pasa nada. No vamos a la congregación, ni nos mueve nada. Este hombre lo están alejando y siente terrores de muerte. ¡Qué bárbaro! ¿Me estás siguiendo? Algunos dicen, bueno, yo voy entonces 3 veces por mes a la congregación como máximo, son 35 en el año, sobre 365 días, mucho lo digo, ¿no? ¿Cierto? Es cierto. Si uno sumara los tiempos, uno se da cuenta de que tampoco hacemos mucho, ¿no? Y de repente incluso a veces tenemos la osadía, ¿no es cierto?, de creernos maestros de la palabra, o de los creyentes que podemos dar los consejos, o el conocedor profundo, ¿no? Y sin embargo, nos pueden pasar un montón de cosas como alejarse, no sé, alejarse del Señor y alejarse de una congregación o del pueblo de Dios y no poner en práctica todo lo que la Biblia dice, por lo menos lo elemental que el Señor nos está diciendo, y no nos pasa nada. Y este hombre lo alejan del templo, siente angustia inconmensurable en su corazón, y es la persona que 3 veces me dice, tengo el alma turbada, pero también 3 veces me dice, espera en el Señor. Saber esperar. Que vamos a padecer ciertas cosas, sí, pero también lo estaba padeciendo él. Y él tiene la preparación y la capacidad espiritual para decirme, espera en el Señor. No quiero continuar con el Salmo porque quiero leerles algo, el Salmo 77. ¿Sí? En el Salmo 77, dice, ya terminamos en unos minutos y la próxima continuamos, pero ¿por qué hago tanto hincapié en estos temas y todo? Porque sabemos que el alma pasa a distintas circunstancias, tiene que ser restaurada, y una vez restaurada tiene que estar preparada para ciertas cosas como esperar en el Señor. Dice, el Salmo 77 es un salmo que transmite mucha angustia de las circunstancias que estaba viviendo el salmista, ¿sí? El Salmo 76 es congregacional, algo congregacional, y el otro es personal, el Salmo 77, ¿sí? En distintas circunstancias. Entonces dice, incluso dice, bueno, déjame ver aquí, dice, al músico principal para Yedutum, Salmo de Asaf. Los salmos de Asaf muchas veces denotan el clamor y la angustia, era como un cantor de estos, ¿no?, que demostraba, ¿no es cierto?, a través de sus cantos y sus poesías, demostraba la angustia nacional y en este caso personal, por producto de algo nacional malo que estaba pasando, y mostraba este levita la angustia que estaban viviendo, ¿no? Pero dice, es interesante, al músico principal para Yedutum, ¿no es cierto? La palabra Yedutum viene de Yadá. Yadá significa agradecer, alabar, adorar,
Pero cuando es Yedutum, con esa terminación, después se la noto, ¿no? Ya significa el adorador, ¿no es cierto? El adorador. Quiere decir, al músico principal para el adorador. También podría traducirse para el adorador, el que alaba, el que celebra, para el celebrador. Y entonces dice, Salmo de Asaf, con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Yo con esto voy a terminar, pero les quiero compartir algo. Miren qué interesante. Él está hablando, ¿no es cierto?, a través de la experiencia de su vida. En este caso es una experiencia personal, es individual, es privada. En el anterior era una cosa congregacional. Los salmos tienen esas cosas, la forma en que están intercalados y un montón de cosas, como el 42, 43, 76, 77 y tantos otros, ¿no es cierto? Entonces dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios, ¿sí?, y me conmovía. Me acordaba de Dios y me conmovía, se puede traducir, me conmovía, me afligía y suplicaba, ¿no es cierto? También dice, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Entonces me acuerdo de Dios, ¿sí?, y me conmuevo, pero tengo esa aflicción. La palabra quejarse aquí, ahora no lo puedo ver, pero la palabra quejarse se puede traducir de muchas maneras, ¿sí? Significa conversar, meditar, reflexionar. Significa, en otros pasajes significa orar y hablar. No lo tome como queja de que me estoy quejando contra Dios. Después se lo voy a mostrar en otros salmos esto, ¿no? En unos salmos aparece como orar, en otro meditar, en otro reflexionar. Entonces dice, me acordaba, ¿no?, y me conmovía, me afligía. Me acordaba de Dios y suplicaba. Esa palabra conmover, ¿no es cierto?, es la palabra amá, H-A-M-A-H. Dice, me conmovía. Entonces yo puedo traducirlo, meditaba y me desmayaba en el espíritu. Pero hasta ahí nada más. ¿Pero por qué le digo esto? Este hombre había pasado circunstancias difíciles y estaba pasando circunstancias difíciles. Y mire lo que pasa cuando alguien pasa circunstancias difíciles. Y me lo está diciendo Asaf, que era un especialista en esto. Dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. ¡Qué tremendo! Dice que Él estaba en alabanza a Dios, en súplica, en expectativa, ¿sí?, de Dios, de día y de noche sin descanso, ¿sí? Y dice, y mi alma rehusaba consuelo. Voy a tener aquí nada más, fíjese. Es una persona que está orando permanente e incesantemente a Dios. Los salmos como este, cuando usted los lee, transmiten la angustia de una persona que es parte de una nación que está sufriendo como nación por el pecado del pueblo y las adversidades de los países vecinos que de alguna manera lo están hostigando, ¿sí? Pero mire, en realidad el salmo cómo empieza, con oración, ¿sí? Y en realidad lo que empieza con oración nunca termina mal. ¿Es cierto? Lo que empieza con oración no va a terminar mal. Pero el hombre está orando, está clamando, levanta sus manos de día y de noche a Dios. Y en medio de la adversidad que está pasando, si usted lee el Salmo 76, 77, de la adversidad que está pasando, vio lo que dice, mi alma rehusaba consuelo. Miren, para que el alma rechace y rehúse, ¿sí?, el consuelo, es porque estaba angustiado hasta la muerte. Porque cuando uno está mal, el alma está mal, y alguien lo consuela, uno siente el consuelo. Bueno, ya va a pasar, no se haga problema, no te hagas problema, ¿no es cierto? Dios es grande y misericordioso, Él abre puertas. Hoy el tiempo es así, es oscuro, pero mañana va a haber luz y va a haber claridad. Y uno dice, sí, es cierto. Y uno siente la fortaleza. Pero esta persona estaba tan mal que su nefesh no recibía el consuelo. Fíjese, ¿vio cuando el alma dice que tiene que ser restaurada?
el alma tiene que ser restaurada para saber esperar. Y el alma tiene que restaurarse para poder recibir el consuelo de Dios. Porque si el alma no se restaura, no está preparada para recibir ni el consuelo de Dios. Estos salmos de Asaf son a veces terribles, no son los únicos. Usted no sé si ha leído en este sentido los de Asaf, de Coré, los de David, y lo debemos decir otros, ¿no? Y entonces uno, de alguna manera, yo no lo aprendí solo. A mí me enseñaron, yo estudié con varios libros y vi, y entonces me estuve dando cuenta de cómo los siervos de Dios hablaban, ¿no? Y los salmos de Asaf denotan a veces una tristeza, y algunos decían, ¡ay, qué una angustia! Pero es la verdad, la realidad que estaba viviendo él, y la realidad que estaba viviendo, ¿no es cierto?, en la nación de Israel. ¿Cómo piensa que estaban escribiendo los salmistas y otros profetas cuando estaban escribiendo? ¿Sí? Que en algún momento decía, bueno, que van a venir el invasor y al pueblo de Israel, van a matar a las mujeres, a los niños y esto y aquello y lo otro, y que va a haber tanto hambre que van a comer hasta sus propios hijos. ¿Qué se piensa? ¿Que se van a tirar al piso para reírse? Por eso los salmistas y los profetas hablaban así. Le está diciendo, esto es una calamidad, es una destrucción. ¿Vieron lo que dice? Después yo le voy a mostrar la profecía con detalle. Hoy solamente le quise mostrar lo de la matanza. Dice, aquí están haciendo adivinación para ver a quién destruyen y asesinan a todo. Esto no es para reírse, hermano, en el pasaje que lee de Ezequiel 21, creo que fue, ¿no? Ezequiel 21. Aquí le dice acá, hubo un extranjero que se para en una encrucijada y tú le pones 2 flechas y este va a decidir, haciendo un oráculo, adivinación, ¿no es cierto?, con las vísceras de un animal, a quién desintegra y aniquila. ¿Cómo piensa que se va a sentir un salmista? ¿De acuerdo? Por eso le dice, gime delante del pueblo, y cuando te vean llorar, te van a decir que, y porque hay una espada que está sobre el pueblo. ¿De acuerdo? Dios es tremendamente misericordioso, mira, ¿no? Dios con Israel tuvo una misericordia extraordinaria. Extraordinaria. Algunos, bueno, mucha gente dice, bueno, como que el Dios, y una vez se lo dije, y otra vez reitero, como el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Sí, porque era la ley, la rigidez, ¿no? Es interesante, mire que todo depende de cómo se mide. Muchos creyentes hoy, creo que la gran mayoría, los creyentes de hoy, la gran mayoría dicen, ¿no es cierto?, la rigurosidad de la ley de Dios, ¿no? La rigurosidad, la ley, lo marcado, los mandamientos. Para una persona judía, la Torá, ¿no es cierto?, es el don de Dios. Mira la diferencia cómo se ve, ¿no? Uno dice la ley, el mandamiento, lo riguroso, ¿no es cierto?, que una cosa es, ¿no es cierto?, la ley y otra cosa es la gracia, ¿no? Y sin embargo, el Antiguo Testamento no es así. Porque mire, si Dios hubiera utilizado, no sé, incluso más, si Dios hubiera utilizado su ley, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel prácticamente no existiría, ¿no? Porque Dios decía, bueno, lo voy a destruir, entonces después clamaba un profeta para el arrepentimiento y Dios aceptaba el arrepentimiento del pueblo y otra vez lo mismo. Y aquí, ¿no es cierto?, el alma rehusaba el consuelo, el alma, ¿sí?, tiene que aprender a ser consolada. Mire, Asaf era un creyente genuino, un creyente humilde, era un creyente ferviente. ¿Por qué era eso? Era un creyente cabal, real, ferviente, ¿no? Y sin embargo te estaba pasando unas circunstancias terriblemente adversas. Y le voy a mostrar 2 cosas y con esto terminamos, ¿no? Si usted se fija en Génesis, nos fijamos en Génesis 37, 35, ¿sí?, mire a veces cómo, no digo que siempre va a pasar esto, pero mire cómo se puede sentir el alma ante la adversidad y la angustia terrible. En Génesis 37, 35, dice así. No, es que para que lo entendamos bien, 33. Y él, ¿no es cierto?, Jacob, ¿sí?,
reconoció la túnica y dijo: la túnica de mi hijo es de José. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por sus hijos muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas Jacob no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre, y los madianitas lo vendieron a Egipto. Fíjese que cuando José está junto con sus otros hijos, hijas, ¿no?, y supo de la muerte de José, y incluso los hijos que habían pergeñado todo esto de la supuesta muerte de José, son los que quieren darle el consuelo a su padre, ¿no es cierto? Y estaba en tal angustia José por la muerte de su hijo, ¿no es cierto?, que Josué rechazaba el consuelo para su alma. A veces cuando Jacob rechazaba el consuelo para su alma, ¿no? A veces cuando se está en una angustia muy grande, como el salmista Asaf, y el salmista Asaf clamaba a Dios de día y de noche, levantaba sus manos todo el día y dice que rehusaba el consuelo su alma. Quiere decir que el alma necesita, ¿no es cierto?, aprender a ser consolada. Cuando el alma está restaurada, tiene que aprender a ser consolada. Esto es una enseñanza. Jacob, por ejemplo, cuando le vinieron a traer consuelo, estaba tan mal, que rechazaba el consuelo. Yo voy a poner ejemplos un poco más cercanos a nosotros, ¿no? ¿A usted no le pasó alguna vez en su vida que de repente está en una situación angustiosa y alguien le dice, y usted dice: no quiero saber nada? ¿No le pasó alguna vez? Y la otra persona quiere hacer lo mejor posible para usted, lo quiere consolar, dice: mira, tú estás comiendo, yo te traigo esto, o vamos a hacer esto. Y usted alguna vez dice: yo también lo viví, ¿no? Algunos: no quiero saber más nada, ni que me hable, ni que me diga, ni que me interesa comer, ni me interesa nada. Alguna vez en la vida nos pasó. El alma está rechazando por la congoja, la aflicción y la angustia, ¿sí? Y Jacob tenemos un caso. Ahora, en el caso de Asaf, obviamente nos enseña de la restauración del alma, porque en definitiva él comienza con oración. Él clama, claro que, pero en ese clamor y en esa angustia buscaba de Dios y estaba tan mal que ni recibía. Y el alma tiene que estar restaurada. Y luego me está siguiendo, ¿sí? Y en el caso de Jeremías 31, ya con esto terminamos, ¿sí? Jeremías 31. Salve, ¿sí? Verso 15. Dice: así ha dicho Adonai: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. ¡Qué tremendo! Acá se está hablando de Raquel y de sus hijos, pero se está hablando de Israel, ¿no es cierto? También. Quiere decir que ante la muerte, ¿no es cierto?, dice: Raquel, que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada. Quiere decir que ante una situación a veces angustiosa, de adversidad, ¿sí?, terrible como la que vimos de José, como la que vimos de Raquel, o como la que pudo haber pasado usted yo en algún momento de nuestra vida, en algún momento sí ha pasado que la angustia y la zozobra hace que uno no quiera el consuelo. Usted vio que de repente uno tiene una angustia profunda y vio que no le pasa ni el agua por la garganta. Vio que se cierra y usted de repente no ha comido en un día o dos, lo que fuese, y usted no tiene hambre porque la angustia cierra la garganta y cierra aquí. Por eso la palabra nefesh, cuando usted busque, yo ya se lo digo como 20 veces, busca en un diccionario, los que tienen las acepciones, primera, segunda, tercera, cuarta, usted busca la palabra nefesh, casi siempre lo primero que dice cuello y garganta. ¿Sí? Entonces cuello y garganta, y es el alma. ¿Sí?
Entonces usted de repente siente una angustia. A usted no le pasó, porque a mí alguna vez me pasó. Hemos pasado cosas malas y cosas bellísimas en la vida. ¿A usted no le pasó alguna vez que en un estado de angustia parece como que le están piqueteando acá adentro de la garganta? ¿Vio cuando a usted no le pasó que alguna vez tiene una angustia, quiere llorar, reprime el lloro y parece que le están clavando? ¿A quién no le pasó alguna vez? Sí, pasa. Entonces, es tremendo porque uno se siente angustiado hasta que parece que le están partiendo la garganta o partiendo el alma. Y entonces el alma puede estar turbada, angustiado como este hombre, pero el alma tiene que ser restaurada. Y el alma que está restaurada empieza y principia a esperar en el Señor, espera en el Señor. No es fácil. Usted va a esperar a todo el mundo, o a todo el mundo no, a mucha gente, ¿sí? Y usted como creyente no. Mire, les voy a contar algo rápido. Una vez le conté, pero ya no se lo conté, ¿se acuerdan que le conté una vez en Argentina? Cuando eso me quedó marcado, pero el otro día me pasó lo mismo. Me iba con Rosa, pero no se lo dije. Ahora se lo voy a decir a Rosa. Ahora se lo voy a integrar. Sí, a veces en la vida uno tiene que aprender, siempre tiene que aprender. Pero voy a contar dos casos. Hace muchos años, era muy joven, bueno, 20 años, ya no más, 21, 22, me acuerdo. Y estaba en el metro de Argentina. Según yo, no había nadie más, nada más que una señora con su niña. Pero después me puse a pensar si era yo o que me imaginé que no había nadie más, o había alguien más y yo hice abstracción de todo. Y entonces, se van los 2 metros y yo quedo de un andén y había otro. Pero es no ningún cuento. Hacía un frío que lo mata. El frío de Buenos Aires es terrible. No, peor que otra, pero es terrible. Del lado de enfrente del andén había una señora vestida muy precariamente con algo que era como una manta con cosas que iba para vender, pero no en el metro, porque prácticamente no es como acá. Ahora algunos casos, pero no se permitía vender en los metros de Buenos Aires. Aparecía alguno que otro, pero no acá uno atrás del otro, ¿no es cierto? Claro. No digo que esté mal, la gente necesita trabajar, yo entiendo eso, pero me refiero que no es así, que no era así. Después sí, pero en mucho tiempo no se permitía. Y bueno, hacía un frío terrible. La señora estaba vestida muy precariamente. Y yo me acuerdo que como todo en la vida uno era joven, pero también pasa sus cosas angustiosas, y yo sabía que estaba mal. Entonces, cuando pasan los 2 metros, que nos quedamos casi mirando así a la otra persona del otro andén, tenía una niñita que tendría unos 4 o 5 años, ¿no? Descalza la niñita, vestida con un vestidito finito y sin ningún... Pero ahora, yo no recuerdo si había gente, yo me sustraje tanto a ese tema que no puedo, por más que quiero recordarlo, no puedo saber si había más gente o no, y yo tengo la sensación de que no. Lo cual es raro, pero podía ser. La niñita estaba separada de la madre. Cuando yo estaba aquí, la señora enfrente, y la niñita estaba como a 20 metros, lo cual estaba muy mal en un metro que la dejara a la niñita sola. La niñita, no me olvido nunca, ¿no? Chiquita así, venía de allí hacia el lado de la madre y se iba, porque la madre la dejaba. Iba cantando, bailando, riendo. Y yo decía, para mi adentro, y me quedó grabado. Mira, yo tengo 63 años, y eso me pasó cuando tenía 21, 22, no me olvido nunca. Era un frío que le calaba los huesos, La niñita descalza, sin ropa, me imagino que mal alimentada, ¿no? Cantando, bailando en el andén, solita, cantando, bailando y riéndose. Y yo me dije, qué bárbaro, ¿no? ¡Qué bárbaro! Entonces, en un momento me puse a pensar, dije, ¿cómo me gustaría ser como esta niña? ¿Cómo me gustaría ser como esta niña? Porque yo tengo el abrigo, tengo la comida, tengo lo otro y tengo un coraje encima que no me aguanto ni yo mismo. En serio, lo estoy diciendo en serio, no es cuento. Yo dije, qué bárbaro
No, porque dijo Yeshua, si no se vuelven como niños no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Usted piensa que la niña no tendría frío? Sí. ¿Tendría hambre? Seguramente que sí, pero en su niñez estaba bailando en serio. Le cuento algo, el otro día estábamos haciendo un trámite con Rosa. Y cuando salimos a hacer ese trámite en el seguro, hay puestos. ¿Sí? Bueno. Y había unas personas que estaban vendiendo unas cositas. También, el día estaba muy destemplado. ¿Sí? Había una niñita, ¿sí? totalmente mal vestida, delgadita, ¿no? Entonces me mira y tenía un barquito, ¿no? De papel, esos barquitos de papel que se hacen y se ponen. Y la chiquita, ¿no? Entonces estaba cantando y jugando y divirtiéndose como nadie. Pues ¿sabe lo que hacía? El barquito, en vez de ponerlo así como, lo tiraba como un avioncito. Y entonces me quedé mirando. Le digo, qué lindo, le digo, Rosa ni se dio cuenta. Digo, ay, qué lindo tu avioncito, ¿no? Y me mira porque era un barquito. Pero el barquito lo usaba como un avioncito y lo tiró. No, estábamos atrás, sí, se veníamos atrás, no sé qué pasó. ¿Entiende? Y yo vi a la nenita esa, ¿sí? Mal vestida, a lo mejor mal comida, con la madre ahí 10, 12 horas, 14 sentada con un trapito para vender algo, ¿no es cierto?, a la salida de ese lugar, ¿sí? Y la nenita contenta con su barquito de papel. Y estaba así, ¿me entiendes? Y hoy tenemos que dar juguetes electrónicos y que te vengan las baterías, porque aparte que incluida, pues si no las tengo que comprar, ¿no? Claro. ¿Entiendes? Entonces uno se pone a pensar cuando lee la Biblia, ¿no es cierto?, que es una realidad. ¿No es cierto? Que cuando dicen tenemos que volvernos como niños. Porque el otro día, siempre me acuerdo de eso que del andén. Mire, si pasaron 42 años, 41, 42 años. Y el otro día cuando vi eso, me volvió otra vez a la mente lo que yo viví cuando tenía 21 o 22 años. ¿Sí? Que uno puede estar pasando adversidades. La niña, las dos niñas que yo te digo, no están viviendo en un palacio, ni tienen los mejores recursos, ¿sí? Pero estaban viviendo su mundo, que es el mundo ideal que ellos ven, porque ellos ven eso. No quiere decir que no sufran si no tienen alimento, ¿sí? Ellos están viviendo ese mundo. Yo dije, por eso yo dije, si no se vuelven como niños, si nosotros no nos volviésemos como esos niños, y vemos el mundo real de la Biblia, y la vida va a ser muy difícil. Pero tenemos que ver como niños el mundo real de la Biblia, ¿sí? En medio de la angustia y de la adversidad, de alguien que le está hiriendo el alma, o hiriendo los huesos, ¿no es cierto? Aunque la palabra hueso también puede ser y sustancia, ¿no? ¿Se acuerdan del Salmo 42? Están hiriendo mi sustancia, están hiriendo mi ser. Por eso dice, es la palabra matanza, ¿no? Como que me están destruyendo completamente, en el Salmo 42. ¿Sí? Y esos salmos, y la palabra es la que me dice, espera, ¿sí? Espera en el Señor. El otro salmista del 77 dice que rehusaba el consuelo. El alma tiene que aprender a ser consolada. El salmista del 77, Asaf, ¿sí?, empieza con oración y termina igual, ¿sí? Si bien muestra todo el salmo, la angustia que vivía, evidentemente Asaf, como salmista en otros pasajes, uno se da cuenta que el alma está consolada, pero no sin antes haber pasado momentos de angustia. Quiere decir, incluso Santiago decía, Santiago 5.3 dice, ¿está alguno en aflicción? Ore. ¿Qué hacía, sabe? Estaba en aflicción y oraba. ¿Qué hacía el salmista del Salmo 42? Estaba en aflicción y oraba. Entonces el Nuevo Testamento me está diciendo eso. ¿Se acuerdan cuando dice, está alguno enfermo? Vaya a los ancianos, ore y la oración de fe sanará al enfermo. Lo ungirá con aceite. El aceite no sana. Lo que sana es la oración hacia el Dios Todopoderoso. ¿Sí? Pero ¿está alguno en aflicción?
Entonces ore. Y eso es lo que me dice el Salmo 77. El alma que se restaura, el alma restaurada, comienza, ¿no es cierto?, a saber esperar en el Señor. Espera en el Señor. Ay, es tremendo, ¿no? Dice, no tengas envidia, espera en el Señor. ¿A ustedes les ha pasado alguna vez, igual en la vida, que veo que otro tiene, otro consigue trabajo, usted dice, pero ¿cómo este tipo, que no es creyente, que anda en una vida, no sé si libertina o no, pero va de aquí para allá, con placeres, parece la más feliz del mundo, no tiene trabajo? Yo voy a la congregación, oro, me dicen que tengo que esperar en el Señor y no consigo trabajo. O no tengo una casa, o no tengo esto, no tengo... Es cierto. O la otra persona que ni siquiera tiene los mismos principios que me dice la Biblia que debemos tener, es la persona que parece la más feliz. Pero a nosotros se nos dice, espera en el Señor, porque aún he de alabarle. Clamé al Señor de día y noche, levantaba y mi alma rezaba consuelo. Pero usted lee al salmista Asaf, como siempre sale adelante también. Por eso quería transmitirles esto, ¿no? El Salmo dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. El alma tiene que ser confortada, restaurada directamente por el Señor. El Señor utiliza su palabra, porque dice la palabra, la Torá del Señor es perfecta, que restaura el alma. Y Yeshua le dijo a sus discípulos, ya están limpios por la palabra que les habla, la palabra. No un texto, sino la palabra, el poder de la palabra que nos llega, nos tiene que fortalecer, alentar, restaurar, traer esperanza para nuestras vidas. Esa es la realidad. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por la vida, por la misericordia. Te damos gracias por este momento que compartimos. Damos a ti la gloria y la alabanza de nuestro corazón. Levantamos tu nombre en alto y te damos gracias porque podemos, Señor, exaltar tu nombre, buscar tu presencia, clamar a ti en todo momento, Señor, y ver cómo tú, Señor, derramas grandes bendiciones en nuestras vidas. Y la primera, Señor, la bendición es el perdón de los pecados, la salvación de nuestra alma. Podrán haber habido muchos milagros y habrán, pero el milagro más grande es el perdón de los pecados y la salvación del alma. Señor, queremos que nuestra alma sea restaurada. Señor, derrama bendición sobre nuestras vidas, restaura nuestra alma, fortalece nuestro espíritu, alienta, Señor, nuestro corazón, renueva nuestras fuerzas, ilumina nuestras vidas, ábrenos calzada de bendición y de abundancia de tu misericordia sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, en nuestros hogares y en nuestra Keilah. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias y queremos, Señor, que a través de tu palabra, de tu consejo, de tu aliento, de tu exhortación, a través de tu Ruach HaKodesh, nuestra alma, Señor, al ser restaurada, aprenda a esperar en ti bajo toda circunstancia. Señor, que aprendamos a ser consolados por el poder de tu palabra, por el poder del Dios vivo, y no, Señor, aprender a ser consolados por otras cosas del mundo, Señor, que no aprovechan. Bendito y alabado sea tu nombre. Buscamos, Señor, el gozo y la satisfacción de ti, de tu palabra y no de las cosas del mundo. Señor, buscamos, Señor, la satisfacción que viene de tu palabra y no de las cosas del mundo. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendice nuestras vidas, bendice nuestros hogares y familias. Bendícenos en la semana que se ha de iniciar, Señor, y que podamos ver en esta y en toda hora tus milagros y tus maravillas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach.